Hola amigos de UNAM Tucson y del Sistema Internacional de UNAM, nuestra máxima casa de estudios de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, y de SBS Mexico Initiative de la Universidad de Arizona. Mi nombre es Luis Coronado Guel y soy director de esta oficina de vinculación en las ciencias sociales del Colegio de Ciencias Sociales y de la Conducta de la Universidad de Arizona. Agradezco este espacio a nuestra máxima casa de estudios para poder compartir con ustedes algunos comentarios y algunos pensamientos sobre esta película que acaban ustedes de disfrutar. La película clásica del Día de Muertos, esta joya cinematográfica de la producción cultural nacional en México, Macario. La película de Macario está basada en una historia de este personaje misterioso, el escritor cuyo seudónimo fue B. Traven. B. Traven y su obra están envueltas en un misterio muy profundo porque en realidad muy pocas personas supieron a ciencia cierta quién estaba detrás de todas estas obras magistralmente escritas. Entre la producción de B. Traven encontramos La rebelión de los colgados, Rosa Blanca y El tesoro de la Sierra Madre, entre muchas otras novelas y cuentos que retratan fidedignamente la vida en México y todas estas cosas que solamente una persona totalmente inmersa en los usos y costumbres de nuestro país pudo haber notado. Eso se deja ver en la forma en la que B. Traven construye este cuento, cuyo subtítulo en su momento fue Macario, el ahijado de la muerte. Se ha especulado mucho sobre cómo se construye esta historia y algunos dicen que es una adaptación que el propio Traven hace de algunas narraciones de los hermanos Grimm o de cuentos de la literatura germana y de la literatura anglosajona, pero está perfectamente adaptada a el México colonial, el México del siglo XVIII, este México que todavía encontramos hoy en día con esta religiosidad y esta espiritualidad alrededor de tantas cosas que se construyen en el Día de Muertos, pero que además está vigilada en la fe por esta autoridad máxima que todavía existía, que es la Santa Inquisición. Más allá de lo que los historiadores puedan decir, la obra de B. Traven, la historia de Macario, nos retrata a un individuo que tiene dilemas universales, dilemas que alcanzan a cualquier ser humano. El deseo, la necesidad de sobrevivir, el deseo de tener reconocimiento, la conexión con lo efímero de la vida y la finitud del ser humano. Esos son elementos que Traven va metiendo en las frases y en los personajes que nos dibuja en su cuento. Y la película de Macario, magistralmente adaptada por el propio Roberto Gabaldón, director de la película de Macario, y de Emilio Carballido, traspolan todas esas historias y en frases específicas nos dejan ver esa filosofía del mexicano, en donde a veces, como decía Porfirio Díaz, una fiesta, un velorio puede resultar en un jolgorio y viceversa. Un jolgorio puede resultar en un velorio. En el caso de Macario hay una frase que personalmente a mí me gusta mucho y que es aquella que le dice este leñador a la persona que le está vendiendo leña, que le está vendiendo velas para sus difuntos. Macario es un leñador que entrega leña a varios negocios y entre ellos está un expendio de veladoras y de velas del siglo XVIII. Entonces esta persona que en muchos sentidos transmite las palabras de la sabiduría popular mexicana, es este hombre que le está comprando la leña a Macario y que le dice, Macario, no vas a llevar tus velas el día de hoy para tu ofrenda. Y Macario le dice, no, y él le dice, haces mal, Macario. Hay que tener consideraciones con los muertos.
porque pasamos más tiempo muertos que vivos. Pasamos una eternidad muertos. Y a esta vida venimos ¿a qué, Maca? A tener uno que otro gusto y a trabajar mucho. Y a veces ni siquiera esos gustos nos podemos dar. Entonces, haces mal, debes de llevar tus velas para tu ofrenda. Eso transmite precisamente mucha de la sabiduría popular que esta película en cada momento nos está refiriendo. Y por eso, más allá de cualquier conexión estética con la película o cualquier conexión iconográfica con las tradiciones mexicanas, el Día de Muertos se ha vuelto universal porque toca las fibras más sensibles del ser humano, que es el vivir la vida disfrutando, porque la vida se acaba en cualquier momento y realmente no sabemos cuándo va a pasar. Estar preparados. Macario, el protagonista, va enfrentando estos dilemas e incluso son dilemas éticos y morales cuando se encuentra entre el bien y el mal, el demonio y Dios, y él decide convidarle a la muerte, porque la muerte es la que decide hasta qué parte te vas a comer del pavo. Esa es la gran lección que nos da Macario. Y por eso el trabajo magistral que hacen tanto el camarógrafo como el director en esta película es importante precisamente para situar al espectador en este ambiente que no se sabe ni siquiera al final si fue de sueño o fue de realidad. Así es la vida, como dirían estos literatos de nuestra literatura mexicana dieciochesca, ¿no? La vida es sueño, no se sabe dónde termina y dónde acaba. Así dibujan nuestros directores y camarógrafos y nuestros actores en esta película de Macario, esta historia. La película de Macario es una película que se filmó en el año de 1959 y en ese año y al año siguiente obtuvo numerosos reconocimientos. Uno de los más importantes fue la nominación al Oscar como mejor película extranjera para la Academia Norteamericana de Ciencias Cinematográficas. También obtuvo el premio a la mejor fotografía en el Festival Internacional de Cine de Cannes en Francia. La actuación de don Ignacio López Tarso también obtuvo numerosos reconocimientos. El primero de ellos fue el de la mejor interpretación masculina en el Festival de Cine de San Francisco. A partir de ese momento, la película de Macario ha recibido muchísimos reconocimientos, pero yo pienso que el más grande reconocimiento que ha tenido esta película es el de haber permanecido en la memoria de los mexicanos, no solamente en México, sino todos aquellos que vivimos fuera de nuestro país, las comunidades de mexicanos en Estados Unidos, en Canadá, en todos lados del mundo. Y el día de hoy tuvimos la fortuna de que nuestra máxima casa de estudios, UNAM, nos permitiera disfrutar de esta película. Y esta película, además, mantiene un trabajo cinematográfico muy importante y trascendente. Es importante analizar, por ejemplo, la manera en la que construyen los espacios, en la que el trabajo de cámara, de locaciones y de efectos especiales nos permiten entrar en este ambiente como de sueño. Muchos directores, incluso el afamado Emilio, el Indio Fernández, utilizaban elementos muy cotidianos para transportar al espectador a este tipo de ambiente. Utilizaban anafres con carbón, utilizaban cuestiones que daban humo, y el trabajo magistral que realizó don Gabriel Figueroa con su cámara, a pesar de que es una película en blanco y negro, nos permite ver el contraste de las luces, el contraste de los rostros, el detalle en los elementos arquitectónicos, y eso solamente se lograba con el ingenio de los productores de cine de la década de los 50, 40 y 60. Aquí en mi casa hemos colocado una ofrenda dedicada a nuestros difuntos para honrarlos. Y muchos de estos elementos, los encontramos precisamente
en la película de Macario. La luz, el viento representado en el papel picado, los 4 elementos fundamentales del medio físico del mundo, aire, agua, fuego y tierra, están representados en los altares de muertos. Y eso se representa en la película también, cuando vemos a nuestros personajes haciendo su vida cotidiana en este México colonial tan entrañable. También quisiera mencionar que hay una conexión fundamental de la película de Macario con la cultura del Día de Muertos en México. Fue filmada en los parajes hermosos del pueblo mágico de Taxco, Guerrero, una ciudad colonial, productora de plata, afamada internacionalmente y cuya arquitectura es entrañable en estas imágenes que nos presenta Roberto Gabaldón y Gabriel Figueroa. También encontramos locaciones de la parte natural, de la belleza natural del estado de Guerrero en las grutas de Caguamilpa, que representan precisamente esta locación donde Macario se encuentra ya en el umbral de la muerte y alcanza a ver a toda la humanidad con esa fragilidad que representaba una veladora. La luz, esa luz que se pone en el altar de muertos, es esa luz que vemos y que Macario desesperadamente intenta salvar, porque la muerte le dice, hay un orden, hay una serie de reglas, cosas que tú como ser humano no entiendes, Macario. Les vuelvo a invitar, amigos, a que disfruten de esta película. Lo que acaban de ver es una restauración que logró también y que le inyectó de color a esta película un estudiante chiapaneco muy talentoso de nombre Waldenberg Waldini Pérez, y esta fue la versión que disfrutamos. Está la versión remasterizada que acaba de restaurar la Filmoteca de la UNAM y que también compartió el día de hoy, 2 de noviembre de 2020, con ustedes. Personalmente, a mí la película en claroscuros, blancos y negros, me evocan sentimientos de una conexión más profunda y mi imaginación me permite ver más los matices tan importantes de la vida humana que nos retrata esta película. En fin, podríamos pasarnos aquí mucho tiempo, amigos míos, platicando sobre la belleza estética y la profundidad de la historia de Macario. Pero les invito a que la sigan analizando, porque esta película religiosamente la pueden seguir viendo cada año, precisamente para involucrarse e imbuirse en este ambiente que nos trae el 2 de noviembre en México, el Día de los Fieles Difuntos. Les agradezco mucho su atención a estos mis comentarios y también extiendo mi agradecimiento al Centro de Estudios Mexicanos UNAM Tucson, dirigido por la doctora Elena Centeno. También el esfuerzo que ha puesto en todo esto el doctor Arnoldo Bautista, su director de Relaciones Internacionales, y también Anaír Galicia, quien nos ha apoyado en la edición de estos comentarios. Les agradezco su atención y a nombre del Colegio de Ciencias Sociales y de la Conducta y de su decano, el doctor J.P. Jones III, les doy nuestro saludo y me sumo a este esfuerzo para disfrutar el Día de Muertos 2 de noviembre en casa. Cuídense mucho en esta pandemia, cuiden a sus familias y sigan sintonizando los canales de nuestra máxima casa de estudios y de la Universidad de Arizona. Muchísimas gracias.